Ya está la licenciada Erika de Alonso, muy bien acompañada por Olga y Sonia, para hablarnos de los derechos de las personas que viven con VIH. Bueno, pues estamos muy contentas de poder platicar sobre este tema con Erika de Alonso, abogada, porque es un tema verdaderamente serio y se trata de los derechos, pero no de los derechos de todas las personas, que es equitativo, sino que vamos a hacer hincapié en las personas que viven con VIH. Erika. Así es, Olga, de un grupo vulnerable, de un grupo muy castigado por la misma sociedad, tan castigado que se tuvieron que hacer derechos específicos. ¿Qué sabemos de los derechos de las personas que viven con VIH? Son personas como tú, como yo, tienen los mismos derechos, pero tenemos que ser muy claros en esto. Primero, ¿cuál es el primer derecho? Pues no ser objeto de discriminación, porque la gente en uso de su ignorancia discrimina a la gente con esta enfermedad. Tampoco están obligados a someterse a estudios de VIH si no quieren. Y en caso de que quieran someterse a esos estudios, tienen el derecho de que sean guardados en secreto, tanto el nombre como los resultados. También no pueden ser objeto de detenciones ni de segregación. ¿Cuánta gente no los aísla, no los arrincona por portar VIH? Pero esto es un poco falta VIH. de conocimiento, ¿no? Así de las es. maneras de contagio, hace que La ignorancia es nuestro peor enemigo en ocasiones. que te alejes de las Así es. personas. Tampoco puede restringirle su libertad de tránsito. En el caso de que deseen contraer matrimonio, tampoco los puedes obligar a someterse a las pruebas de VIH. Pero bueno, en el uso de tu sexualidad responsable tendrías que decirle a tu pareja. Esto sí es muy importante. Claro. El ejercicio de la sexualidad segura también es un derecho. Cuando solicitan empleo, no deben someterse a ninguna prueba de VIH. Tampoco el tener VIH o haberlo desarrollado tampoco es una causa para que te despidan del empleo. Tenemos el ejemplo de los militares que fueron sometidos a estudios de manera forzosa y aparte fueron dados de baja, y eso fue objeto de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es un claro ejemplo de violación a las personas que viven con VIH, y eso no puede pasar en ninguna parte por ningún motivo. Tampoco pueden privarte a tu derecho de superación, tampoco pueden segregarte ni distinguirte en las instituciones de educación por tener VIH. Yo no quiero pensar cuántos niños jóvenes son dados de baja, Olga, por portar VIH, o que les nieguen la inscripción en una escuela. Y si te pasa, por ejemplo, eso, que le pase a tu hijo, ¿con quién vas? ¿Qué haces? Están las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay un número con ACIDA. No podemos permitir que en México haya este tipo de discriminación. Tienen derecho también a afiliarse de manera libre, el derecho de asociación, para difundir sus derechos. Ahí en pantalla tenemos CONACYDA y CNDH, tomen los teléfonos, es muy importante que vivan informados. Tienen derechos a recibir información, tienen derechos a tratamiento, atención médica y sobre todo a una muerte y servicios dignos. Fíjate qué pena que tengas que decir esto, que tienen derecho a esa muerte, cuando todos tenemos el mismo derecho. Claro. Porque con ellos tendría que ser de otra manera, ¿no? ¿Sabes qué, Olga? Todos los mexicanos somos sujetos de derechos. Ajá. Todos. Ajá. Sin embargo, por esta ignorancia, por esta falta de información, han tenido que clasificar en México los derechos de cada grupo vulnerable. ¿Cuántas veces no has oído términos despectivos de la gente que porta VIH? Cuando no sabemos las causas, son causas totalmente respetables y son derechos que tenemos que respetar y que tenemos que hacer valer. Si tú quieres, pues, quejarte, ¿necesitas tener a fuerza un abogado o puedes tú presentarte directamente en algunas de esas instituciones? En el caso de la CNDH tienes atención jurídica, tienes asistencia. Hay un número incluso 01800, está CONACYDA, las comisiones estatales de derechos humanos, no necesitas necesariamente abogados. Estas instituciones tienen la obligación de asesorarte y de canalizarte. También hay mucha gente que es objeto de discriminación en los hospitales públicos.
vas a ISSSTE, a Salubridad, y en ocasiones no quieren prestarte el servicio. Eso es una clara violación a los derechos de las personas que viven con VIH. Y yo creo que antes de rechazar tenemos que informarnos. Creo que somos más indignos los que desconocemos los motivos de esta enfermedad y discriminamos que las mismas personas que viven con VIH. Por ejemplo, cuando tú hablas del trabajo que no te deben hacer la prueba sin tu consentimiento, por ejemplo, cuando estás llenando tu solicitud, debes en la parte de enfermedades decir o no decir que tienes VIH. Tus derechos te dicen que no estás obligado. Puedes no decirlo. También hay que ver la naturaleza del trabajo. Sin embargo, por derecho no tienes que decirlo. Pero desgraciadamente sabemos que en México es muy común que desarrolles VIH o antes de trabajar, si lo manifiestas, no te den el empleo. Pero no estás obligado, Olga. Acudan a estas instituciones, asesórense, porque no es fácil vivir con VIH y menos es fácil ser objeto de discriminación. Claro. Oye, una última pregunta. ¿Qué pasa si, si el enfermo ya, las condiciones en las que está el enfermo ya no le permiten él ir a quejarse o a exigir algo? ¿Puede ir otra persona en su representación? Claro, cónyuge, padres, por medio de familiares, claro, por supuesto, cuando tú no estás en posibilidades de ejercer un derecho, están tus padres, están tus cónyuges, tus descendientes, puedes ejercer ese derecho por medio de esas instituciones. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Erika. Que Olga, escríbanos a la página, vamos a contestar las preguntas. Señora, por ahí tengo un caso de violencia familiar que lo voy a contestar este fin de semana, y cualquier duda que nos consulten con mucho gusto. Muchas gracias, Erika, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Siempre te toca acompañarnos a despedir el programa. Y bueno, pues, muchas gracias. Te esperamos nuevamente en 2 días, como nos acompaña siempre. Y vámonos por allá con Almita, con Pau, con Carla, a despedirnos.